Bueno, el radiográfico que vamos a dar hoy se llama Mecanismos y orígenes del dolor espinal, de las moléculas a la anatomía con pistas diagnósticas y hallazgos de imágenes. Esto fue un radiográfico que salió el mes pasado, 5 de junio del 2020, publicado el 5 de junio del 2020. Los autores son de la Universidad de Michigan. Bueno, para dar una pequeña introducción, tenemos que el dolor lumbar es la principal causa de discapacidad en todo el mundo y afecta hasta el 10% de la población mundial. Tenemos que es una de las causas de discapacidad laboral en adultos en edad laboral y genera altos gastos médicos y una enorme carga económica para las personas, las familias, las comunidades, las industrias y los gobiernos. Por eso es importante hablar un poco de la fisiología y la fisiopatología del dolor lumbar, de la parte de diagnóstico. Esto es una clasificación general de las causas de dolor lumbar. Las principales, aquí lo clasifican en dos causas, la causa mecánica, que es la causa macroscópica, y la causa no mecánica, que es la causa microscópica. Y a la vez las divide en cinco categorías, que es el dolor lumbar de origen discogénico, de origen neuropático, el dolor óseo, ya sea neoplásico, metabólico o infeccioso, el dolor facetario y el dolor de origen paraespinal o miofacial. Las categorías se basan en los diferentes sitios anatómicos de origen del dolor y las diversas anormalidades incitadoras. Aquí rápidamente lo que vamos, esto es la anatomía de los ganglios de la raíz dorsal, la raíz nerviosa y los extremos nerviosos del disco y la articulación facetaria. Lo importante acá es que cada nervio espinal recibe una rama gris que se comunica desde el ganglio paravertebral adyacente al tronco simpático. Este nervio sinovertebral es una de las ramas recurrentes del disco derivadas de la fusión de la rama gris que se comunica con una rama del extremo proximal de la rama ventral del nervio espinal. Y el nervio sinovertebral tenemos que es un nervio como tal mixto, polisegmentado, compuesto tanto de fibras somáticas y autónomas que vuelven a entrar al canal medular y por lo tanto da la inervación al cuerpo vertebral posterior, el periosto, el anillo fibroso y las meninges ventrales. Además, las articulaciones facetarias reciben inervación de doble nivel. Reciben inervación de la rama medial de la rama dorsal, y la inervación comprende componentes tanto somáticos y autónomos. Y esto lo vamos a hablar más adelante porque cuando hablamos de un dolor de tipo facetario no siempre va a ser localizado, ya dada su inervación dual. Este es un gráfico en general que muestra las citoquinas proinflamatorias que estimulan los nervios, causando dolor a través de las cadenas de señalización del dolor, y se genera por lesiones en los nervios, en los tejidos y en los discos. Rápidamente, lo que es importante acá es que todas llevan a la producción de inflamación y el dolor. Segunda, que están en la causa de la producción del dolor están implicadas, como lo dije anteriormente, no solamente los mecanismos directos como es la compresión de la raíz nerviosa, sino mecanismos microscópicos proinflamatorios como son las citoquinas. Y estas citoquinas, lo voy a explicar más adelante, pueden ser producidas simplemente por estar el núcleo pulposo en el sitio de donde no debería estar, sin estar produciendo ningún tipo de compresión. Dentro de las citoquinas encontramos el interferón gamma, la interleuquina 1b2, el factor de necrosis tumoral, los neuropéptidos, y en conclusión todo llevan al dolor y a la inflamación. Acordarnos de la cascada de la fosfolipasa, perdón, de la cascada del ácido araquinoico, que se produce hacia la ciclooxigenasa y hacia la lipoxigenasa, siendo los esteroides el bloqueo de la
de la parte más superior de la cascada del ácido araquinoico y siendo los AINES bloqueando la ruta de la ciclooxigenasa, mientras que la lidocaína bloquea lo que tiene que ser el interferón gamma. Bueno, vamos a hablar de un disco intervertebral sano. Tenemos que las fibras nerviosas sensoriales se distribuyen, como ya lo dije anterior, en un disco intervertebral sano las fibras nerviosas se distribuyen en el tercio externo del anillo fibroso. Tenemos que el disco intervertebral consiste en un núcleo gelatinoso, que es el núcleo pulposo central, y en un anillo externo del tejido fibroso llamado anillo fibroso, que es más externo y que hace que contiene al anillo pulposo. El núcleo pulposo se compone principalmente del colágeno tipo 2 de proteoglucanos que pueden contener abundante agua y que tiene una función amortiguadora, mientras que el anillo fibroso se compone principalmente de colágeno tipo 1 que forma una estructura laminar y permite que el anillo fibroso mantenga el núcleo pulposo dentro del disco intervertebral y también tiene una parte en el equilibrio de las cargas mecánicas como la flexión, la presión y la torsión. Las fibras nerviosas sensoriales dentro del disco intervertebral están inervadas por las ramas, como lo dije, las ramas de la rama gris comunicante, el nervio sinovertebral y el tronco simpático. El núcleo pulposo del disco intervertebral normal se deriva del notocordio. Esto hace que se aísle del sistema inmune del huésped, por lo tanto, este núcleo pulposo es reconocido como uno de los tejidos inmunológicamente privilegiados. ¿Por qué? Por estar aislado, hablando del núcleo pulposo. Las células del núcleo pulposo expresan un ligando que se llama el ligando Fas, que se cree que es importante para generar citoquinas proinflamatorias al entrar en contacto con los macrófagos. Una vez que la generación es causada ya sea por el envejecimiento o la lesión tisular o por cambios patológicos como una hernia de disco o ya sea una fisura anular, las células del núcleo pulposo quedan expuestas a los macrófagos circundantes y esta interacción entre el núcleo pulposo y los macrófagos va una citoquímica que va a llevar al dolor. Vamos a hablar del dolor de tipo discogénico. La degeneración discogénica, la degeneración del disco es una de las principales fuentes de dolor. Presenta el 39% del dolor lumbar crónico. El dolor no es específico. Estamos hablando del dolor discogénico. El dolor no es específico, no es un dolor radicular y ocurre en ausencia de deformidad o inestabilidad de la columna. A menudo el dolor discogénito es un diagnóstico de exclusión entre los tipos de dolor lumbar. Tenemos que patológicamente se caracteriza por la degradación dentro del disco de la matriz del núcleo pulposo. Y se cree que la degradación del tejido del disco intervertebral es causada por la disminución de la capacidad para sintetizar la matriz extracelular y un mecanismo de la homeostasis roto que involucra enzimas que degradan la matriz extracelular. Estas enzimas, ¿cuáles son? La metaloproteinasa 1, la metaloproteinasa 13, una desintegrina y la metaloproteinasa como tal van a degradar el colágeno tipo 1, el colágeno tipo 2, el agregano y se han informado de su mayor expresión en un disco intervertebral degenerado. Esto de una vez para conclusión, los discos intervertebrales degenerados, los discos intervertebrales patológicos van a tener una mayor irrigación. Al tener una mayor irrigación van a tener también una mayor inervación. Y al tener estas dos, tanto angiogénesis como el aumento de los nervios, van a ser más susceptibles a sustancias nociceptivas. Vamos a hablar, sigo del dolor discogénico, vamos a hablar de lo que es la fisura anular del disco. La fisura anular del disco anteriormente también se llamaba el desgarro anular. Las fisuras anulares son separaciones entre las fibras anulares o separaciones de fibras anulares de sus uniones al hueso vertebral. ¿Cómo lo vamos a ver en resonancia?
por una hiperintensidad en T2 focal en anillo. Las fisuras anulares del disco la clasifican en tres, en 1, 2, 3, pero estas son las mismas: desgarro horizontal, desgarro radial o desgarro anular. Aquí lo que vemos es unas tres imágenes: son una fisura anular del disco en la intervertebral a nivel L5-S1 en un hombre de 20 años que se presentó con dolor lumbar agudo. En esta imagen lo que vemos es un corte axial en ponderación T2, donde se muestra una fisura anular como una zona focal de hiperintensidad. En la imagen del centro vamos a ver un corte sagital en STIR que muestra una fisura anular como zona focal de hiperintensidad del anillo. Y en la figura C lo único que estamos viendo es una ilustración que, que compromete no solamente la parte microscópica dada por la segregación de interleuquina beta 1, óxido nítrico, y la fosfolipasa 2, sino también un mecanismo macroscópico, o sea, no solamente microscópico como la segregación de estas sustancias, sino un mecanismo macroscópico como es la irritación de el contacto que pueda llegar a tener el efecto de masa que pueda tener sobre la raíz nerviosa ipsilateral. Ahora vamos a hablar de la hernia de disco. Tenemos que la hernia de disco se define ampliamente como un desplazamiento localizado del material del disco más allá de los límites del espacio del disco intervertebral, es decir, definido a nivel craneocaudal por las placas terminales del cuerpo vertebral y periféricamente por los bordes exteriores de la apófisis del anillo vertebral, excluyendo los osteofitos. Estas imágenes es de un hombre de 36 años que presentaba dolor lumbar agudo y entumecimiento en la pierna izquierda. En la imagen sagital lo que estamos viendo es una ponderación en T2 donde se evidencia una hernia de disco extruida, que es lo que vemos con la flecha. En el corte axial, en una ponderación T1 FATSAT con contraste, podemos representar la inflamación local dada la hiperintensidad alrededor del nervio. Y en la imagen de la izquierda es una ilustración que muestra los factores mecánicos del pinzamiento de la raíz nerviosa, la lesión del nervio sinovertebral y los componentes bioquímicos del disco liberado van a contribuir a la generación del dolor discogénico y neuropático. Repito, cuando el núcleo pulposo contacta y comprime los nervios y las raíces nerviosas, sus citocinas proinflamatorias intrínsecas provocan una inflamación de la raíz nerviosa, la neuroexcitación y el edema del nervio, y por supuesto la respuesta al dolor. Tenemos que la hernia del núcleo pulposo induce una reacción del cuerpo extraño cuando el material herniado entra en contacto con la circulación sistémica, que se cree que induce la infiltración de macrófagos en el tejido discal migrado con la participación de citocinas inflamatorias. Este sería el mecanismo probable de dolor discogénico en este escenario. El núcleo pulposo, que no debería estar fuera de su sitio, se expone a macrófagos y generación de citoquinas proinflamatorias y posterior dolor. En cuanto al dolor neuropático, tenemos que las guías de la práctica clínica generalmente sugieren que la prevalencia del dolor neuropático en pacientes con dolor normal es aproximadamente del 5%, pero hay algunas referencias que sugieren que no es del 5%, sino que va más allá y va entre el 16 y el 55% de los pacientes con dolor lumbar crónico tienen posibles componentes de dolor neuropático. ¿Qué es el dolor neuropático? Se define como el dolor causado por una lesión o enfermedad primaria del sistema nervioso somatosensorial. Además, la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, específicamente el Grupo de Interés Especial sobre el Dolor Neuropático, dice que se especifica que una lesión o enfermedad del sistema nervioso, ya sea central o periférica, es identificable y ese dolor se limita a una distribución neuroanatómica plausible. El dolor nociceptivo. El dolor nociceptivo se define, como su nombre lo dice,
como el dolor que surge del daño real al tejido no neural y como tal se debe a la activación de los nociceptores. Mientras que la radiculopatía se define como la pérdida de la función sensorial o motora como resultado del daño de la raíz nerviosa y puede ocurrir con o sin dolor asociado. Aunque el mediador inflamatorio clave aún no se ha aislado, se ha demostrado la eficacia del infliximab, que es un anticuerpo antifactor de necrosis tumoral alfa para el dolor relacionado con la hernia de disco aguda. Además, también se ha demostrado la eficacia del tocilizumab, que es un anticuerpo antirreceptor de interleuquina 6 para el dolor neuropático debido a la estenosis del canal espinal lumbar. Tenemos que en cuanto a la radiculopatía, el inicio del mecanismo del dolor neuropático no solamente está relacionado con la presión mecánica de un disco herniado en las raíces nerviosas, sino que también está relacionado con la estimulación nerviosa por las citoquinas y neurotransmisores proinflamatorios. Vamos a hablar ahora del dolor óseo. Entre ellas tenemos causas metabólicas, infecciosas y neoplásicas. ¿Cuál es el estado natural de la placa terminal ósea? La placa terminal vertebral está hecha de componentes tanto cartilaginosos como óseos. La placa terminal del cartílago hialino se coloca entre la placa terminal ósea vertebral y el núcleo pulposo. Y la placa terminal ósea vertebral forma parte de la corteza del cuerpo vertebral y contiene una red de anastomosis de pequeñas arterias desde el cuerpo vertebral central hasta la placa terminal cartilaginosa, que permite el contacto directo entre la médula ósea y la placa terminal cartilaginosa. Esto es mucho más común, acordémonos en niños. Esto facilita la transferencia de nutrientes entre los vasos sanguíneos en la médula vertebral y las células en el disco adyacente. Tenemos que las placas terminales craneales, es decir, las de arriba, son más delgadas en un cuerpo vertebral, son más delgadas y débiles que las placas terminales caudales. Y tanto las craneales como las caudales son más delgadas a nivel o más débiles a nivel de la región central. Bueno, vamos a hablar de los cambios MODIC. Tenemos que el entorno microscópico de los cambios MODIC de tipo 1 sigue siendo un tema de debate por buscar el mecanismo de por qué se produce esto. Vamos a hablar ahorita de 3 teorías. ¿Cómo vamos a ver los cambios tipo 1? MODIC tipo 1, perdón, son cambios inflamatorios, entonces los vamos a ver hipointensos en T1, hiperintensos en T2 y STIR. Y vamos a ver que ante la aplicación de contraste endovenoso va a presentar realce. Este es un paciente con cambios MODIC tipo 1 en una mujer de 59 años que presentó dolor lumbar agudo. Lo que vemos en esta imagen es una resonancia ponderada en T1, corte sagital, donde muestra que el edema en T1 lo vamos a ver hipointenso. Esta es una imagen corte sagital en STIR que muestra una hiperintensidad, que es lo que muestran en las flechas, que nos habla del edema óseo correspondiente a las microfracturas a nivel de L3, L4 y L4, L5. Este es con la aplicación es una ponderación T1 con aplicación de contraste. Y a continuación, a ver, se me borró la imagen. Tenía una ilustración donde nos mostraba las citoquinas comprometidas y encontrábamos que son las interleuquina 1b2 y el óxido nítrico, entre otras. Se cree que la asociación del MODIC tipo 1 con el dolor es el resultado de estos procesos después de la lesión mecánica inicial de microfracturas. Aquí vemos una ilustración de lo que anteriormente les comunicaba, lo que les decía del tipo de irrigación. Esto lo que nos muestra es la angiogénesis y la neurogénesis que se realizan sobre la placa terminal y los factores proinflamatorios, incluido la interleuquina 1 beta.
Aquí vemos los cambios. Ahora vamos a hablar de los cambios MOIC tipo 2. Tenemos que lo vamos a ver en resonancia hiperintenso en T1, hiperintenso en T2, y va a haber un cambio de médula ósea roja. En estas regiones se convierten a médula amarilla grasa. No hay una cascada en el MODIC tipo 2, no hay una cascada inflamatoria y en consecuencia no hay angiogénesis ni neurogénesis como si lo veíamos en el tipo 1. Como resultado, al no haber angiogénesis ni neurogénesis, es menos probable que los cambios MOIC tipo 2 estén acompañados de lumbalgia. Tenemos que la mayoría de los cambios MODIC 1 se convierten en cambios MODIC tipo 2, pero a la vez el tipo 2 puede volver al tipo 1. Se especula que un proceso inflamatorio agudo en un paciente con MOIC tipo 2 causaría la conversión de la médula amarilla, que es lo que caracteriza el MODIC 2, a médula de conversión roja o inflamatoria en este caso. Bueno, estas son las imágenes de un paciente de 53 años de edad sin lumbalgia, donde vemos una imagen ponderada en T1, donde vemos el cambio MOIC tipo 2 caracterizado por hiperintensidad sobre las placas terminales de la placa superior del cuerpo vertebral L5. Aquí vemos una ponderación en T2 y en STIR que muestra hiperintensidad, en este caso, que se suprime con el STIR al suprimir la grasa. Tenemos que los cambios tipo 2 representan la degeneración de la médula roja, vuelvo y repito, a médula amarilla grasa, y se cree que se debe al agotamiento de las células madre. No hay una cascada inflamatoria y en consecuencia no hay angiogénesis ni neurogénesis implicada en esta conversión. Como resultado es menos probable que un cambio tipo 2 esté acompañado de lumbalgia. En cuanto al MODIC tipo 3, tenemos que los cambios MODIC tipo 3 aparecen como hipointensidad en T1, T2 y STIR. Y lo que nos quiere decir los cambios MOIC tipo 3 sobre las placas terminales de los cuerpos vertebrales son cambios a nivel escleróticos. No hay una cascada inflamatoria y en consecuencia no hay angiogénesis ni neurogénesis involucradas en esta conversión. Continuamos con el dolor óseo. En este caso vamos a hablar de lo que tiene que ver con osteomielitis y discitis. Tenemos que la osteomielitis y discitis es la inflamación del hueso y del disco causada por una infección. Se ven dos vértebras continuas como intensidad de señal baja en la resonancia ponderada en T1 y como intensidad de señal alta ponderada en T2 debido al edema. Las imágenes con gaolino muestran un realce de las vértebras y del disco intervertebral, y la mayoría de los casos surgen de la siembra hematógena del esqueleto axial a partir de focos infectados a distancia. Las citoquinas proinflamatorias involucradas, tenemos el factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 1B. Tenemos que de las respuestas inmunitarias innatas o las mismas adaptativas inducidas por la infección son las que van a causar directamente la lumbalgia, mientras que la inflamación de los discos provoca una fuga del contenido del disco, y como ya lo expliqué, la fuga del disco hace que quede expuesta el núcleo y esos vasos sanguíneos dados por la inflamación generen una respuesta inflamatoria, y estas citoquinas son las que van a llegar a sobre los nervios nociceptivos y que van a generar el dolor. Tenemos que el tratamiento estándar es la administración de antibióticos, pero los microorganismos generalmente van a crecer en biopelículas que protegen a los microorganismos del tratamiento antimicrobiano y la respuesta inmune del huésped. Entonces, el tratamiento con antibióticos, si no llega a tener éxito, se necesita de un enfoque quirúrgico como el debridamiento del sitio de la infección. Este es una diapositiva donde vemos una resonancia de columna lumbar en sagital de un paciente con discitis y osteomielitis
en un paciente masculino de 59 años con dolor lumbar agudo. Aquí vemos una ponderación en T1 con discitis y osteomielitis que nos muestra una baja intensidad de señal en dos vértebras continuas con implicancia del disco intervertebral. Aquí vemos una imagen sagital ponderada en T2 que muestra una intensidad de señal heterogénea alta relacionada con edema de la médula ósea. Y en la imagen que estoy señalando es una imagen ponderada en T1 en FATSAT con contraste endovenoso que muestra un realce prominente de los cuerpos vertebrales L4 y L5 y del disco intervertebral L4 y L5 y a la vez del espacio epidural ventral, lo que sugiere inflamación o infección. En cuanto a las metástasis óseas, tenemos que el hueso es el sitio preferido de metástasis para cánceres, como el de mama, el de próstata, el de pulmón, el de riñón y el de tiroides. La mayoría de las metástasis óseas vertebrales aparecen de baja intensidad de señal en la ponderación T1 y de alta intensidad de señal en la ponderación T2. Y si hay aplicación de contraste, va a presentar realce del contraste. Pero esta apariencia puede variar dependiendo del tipo real del cáncer. La resonancia magnética dinámica con contraste es útil para mapear los volúmenes de sangre en una lesión ósea. Esta técnica también se puede utilizar para diferenciar entre lesiones óseas malignas y benignas. Los parámetros que se utilizan allí son los parámetros de fracción extravascular extracelular, el volumen plasmático fraccional y la constante de transferencia del volumen K-trans, que se utilizan para evaluar el volumen sanguíneo de una lesión ósea. Un estudio como tal mostró que la fracción extravascular K-trans y extracelular de los tumores malignos fueron significativamente más altos que los tumores benignos. Esta diapositiva es de un paciente de 19 años con diagnóstico de osteosarcoma con metástasis óseas, paciente de 19 años que presentaba dolor lumbar. En la imagen que es una imagen en T1 que muestra una lesión metastásica de baja intensidad de señal con una fractura patológica. Esta imagen es una imagen corte sagital ponderada en STIR que muestra una alta intensidad de señal dado al edema y a la misma metástasis. Y aquí vemos un corte axial con contraste axial que muestra un realce homogéneo de la vértebra L3 que involucra la placa terminal, el pedículo y los músculos del proceso espinoso y el agujero neural derecho. La compresión directa de la raíz nerviosa, pues como ya sabemos, va a causar el dolor con la compresión mecánica. Y aquí vemos una ilustración que muestra la lesión metastásica que produce liberación de muchos mediadores químicos del dolor, como las citoquinas proinflamatorias inducidas, como son el factor de crecimiento nervioso, la interleuquina B1, la interleuquina 1 beta, el factor de necrosis tumoral alfa y otras neurotrofinas. Los nociceptores del periósteo y de la médula ósea son estimulados por estas citoquinas proinflamatorias que van a inducir dolor. El debilitamiento de la vértebra va a provocar el colapso y una mayor compresión mecánica, y si el tumor es inmunogénico, las respuestas innatas y adaptativas van a liberar directamente citoquinas en los cuerpos vertebrales adyacentes a la raíz nerviosa y a la médula espinal, lo que refuerza el dolor. Eh, Esta diapositiva es de un paciente masculino de 67 años que presenta dolor lumbar progresivo. Es un paciente con metástasis óseas por un carcinoma de células renales.
La imagen que estamos observando es una imagen sagital ponderada en T1 que muestra metástasis óseas del cuerpo vertebral L1 con una fractura patológica y una afección del disco, que es lo que vemos en la flecha. Como lo expliqué anteriormente, las metástasis en T1 se van a caracterizar por ser hipointensas. En la imagen que estamos observando es una imagen en STIR que muestra una alta intensidad de señal, y en la imagen a su izquierda es una ponderación en T1 con saturación grasa y con contraste endovenoso que muestra un realce heterogéneo y compresión del cordón medular. Esta es una resonancia de perfusión con contraste dinámico que va a revelar una mayor fracción extravascular extracelular, un volumen plasmático fraccional y un volumen catras que sugieren un aumento del flujo sanguíneo y del volumen y de la permeabilidad, dada que el tumor es hipervascular, y como tal el dolor es inducido por la compresión mecánica directa de los nervios y de la médula espinal y las citoquinas proinflamatorias que son liberadas por la misma lesión metastásica. Tenemos que cuando la lesión metastásica invade la placa terminal y los pedículos y estrechan el agujero neural, el dolor es inducido por la compresión directa, así como por las citoquinas proinflamatorias liberadas por la lesión metastásica. La remodelación ósea se realiza principalmente y está estrechamente regulada por los osteocitos, los osteoblastos y los osteoclastos. El desarrollo de metástasis óseas es siempre el resultado de una interrupción dramática del proceso de remodelación ósea. Tanto los cambios osteoscleróticos como los cambios osteolíticos que son causadas por la metástasis dan como resultado la liberación de muchos mediadores químicos del dolor, como las citoquinas proinflamatorias, interleuquina 1, factor de necrosis tumoral alfa y otras neurotrofinas. El hueso es un tejido inervado y se puede encontrar neuronas sensibles tanto en el periósteo como en la médula ósea. Entre estos, las más abundantes son los nociceptores y se cree que el dolor ocurre cuando estos son estimulados. En cuanto al tratamiento quirúrgico, está indicado, además del tratamiento paliativo, con corticosteroides cuando las metástasis o fracturas tumorales provocan compresión vertebral. Entre los procedimientos quirúrgicos, la neurodestrucción como la cordotomía espinal, que da como resultado una falta completa de señalización del dolor, también está indicada en pacientes que son resistentes al tratamiento de medicamentos paliativos. En cuanto a la osteoradionecrosis y a la fractura por insuficiencia, tenemos que en la columna vertebral la osteoradionecrosis ocurre como un defecto adverso de la radioterapia administrada con metástasis. Los elementos celulares hematopoyéticos de la médula ósea se reemplazan con médula gracia después de la radioterapia. Y la columna irradiada se ven principalmente como hiperintensidad en ponderación T1 y como intensidad intermedia en ponderación T2. La osteoradionecrosis se refiere a una complicación severa tardía inducida por la radiación y se caracteriza por necrosis que muestra hipointensidad en ponderación T1 e hiperintensidad en ponderación T2 con realce heterogéneo con la administración de contraste endovenoso. Nuevamente, la resonancia de perfusión puede ser útil para el diagnóstico de la osteoradionecrosis. La resonancia magnética de perfusión con contraste dinámico muestra una fracción extravascular, extracelular levemente aumentada y un K-trans levemente disminuido y un volumen plasmático fraccional disminuido compatible con osteoradionecrosis. Más adelante lo vamos a ver. Este es un paciente masculino de 72 años con osteoradionecrosis que se presentó con dolor lumbar progresivo de 5 años de evolución después de someterse a radioterapia por un carcinoma rectal.
Aquí vemos una imagen de una resonancia de columna lumbar en ponderación T1, en un corte sagital, donde nos muestra una osteoradionecrosis con fracturas vistas como hipointensidad irregular y lineal. En esta imagen lo que estamos viendo es una ponderación en T2 con saturación grasa que muestra una hiperintensidad, y nuevamente una imagen en T1 con saturación grasa con contraste muestra un realce irregular y heterogéneo en los cuerpos vertebrales L4 y L5. Estas son las imágenes de perfusión con contraste dinámico que muestran un aumento, que muestran una extravasación, un aumento de la fracción extravascular extracelular, una disminución a nivel del volumen fraccional del plasma y una disminución a nivel del K-trans, que representan disminución de la vascularización compatible con osteoradionecrosis. Tenemos que cuando la osteoradionecrosis se acompaña de una fractura por insuficiencia, este suministro de sangre aumenta en el hueso fracturado y en las placas terminales óseas del cuerpo vertebral afectado. Esto da como resultado una neovascularización junto con una neurogénesis en la placa terminal y sobre el disco intervertebral con citoquinas discogénicas, causando dolor, aumento del dolor. En cuanto al infarto óseo, tenemos que el infarto óseo puede ocurrir en pacientes con vasculitis, enfermedades autoinmunes, talasemia, anemia de células falciformes y el uso prolongado de corticosteroides como resultado de una vasoclusión o disminución del suministro de sangre arterial. En pacientes con anemia de células falciformes, la anemia de células falciformes y la vasoclusión repetitiva puede estar asociadas con hipoxia tisular. La resonancia magnética parece ser una modalidad de diagnóstico sensible para la fase temprana del infarto óseo y bueno, como tal ha sido bien demostrada, evidenciando un borde de baja intensidad de señal en la ponderación T1 y un signo del doble línea caracterizado en imágenes ponderadas en T2, pero en el caso solo de infarto óseo agudo. Cuando la hipoxia conduce a necrosis ósea, los macrófagos se mueven hacia áreas necróticas y producen localmente citoquinas proinflamatorias que causan inflamación. El dolor puede ocurrir cuando las citoquinas sensibilizan los nociceptores en el periósteo y la médula ósea. La resonancia magnética muestra edema y realce de la médula ósea que representan los infartos óseos en el cuerpo vertebral, como lo vamos a ver a continuación. Esta imagen es una imagen de un paciente, de una mujer de 20 años de edad con enfermedad de células falciformes que presentó infarto óseo y necrosis de la médula ósea. La paciente también presentó un dolor torácico agudo, un dolor lumbar y cambios en el estado mental. Aquí vemos un corte sagital en T1 de la columna torácica donde muestra múltiples lesiones hipointensas. Y en el STIR muestra los bordes de las lesiones como hiperintensos, que involucran múltiples niveles de los cuerpos vertebrales. Dado el dolor lumbar y los episodios embólicos coexistentes, estas lesiones son más consistentes con infartos agudos de huesos múltiples en pacientes con enfermedades de células falciformes, dada la vasoclusión repetitiva que producen hipoxia tisular. Cuando la hipoxia como tal conduce a un infarto óseo, los macrófagos se mueven hacia las áreas del tejido isquémico y producen localmente citoquinas proinflamatorias que causan inflamación y dolor. En cuanto a la fractura de hueso, las fracturas óseas generalmente están relacionadas con traumatismo y pueden ocurrir con metástasis óseas subyacentes, osteoporosis u osteonecrosis. La fractura pedicular aguda se ve como una señal hiperintensa en STIR y como una señal hipointensa en T1 debido al edema asociado.
Aquí vemos una resonancia de columna lumbar en un paciente de 14 años de edad que presentaba dolor lumbar izquierdo, y lo que vemos es una imagen en corte sagital, ponderación STIR, que muestra una fractura por estrés dada la hipointensidad lineal, como lo muestra la flecha roja, del pedículo izquierdo de L4, y la intensidad de señal se extiende a lo largo del proceso articular transversal y superior que representa el edema de la médula ósea asociada, que es lo que muestra la flecha amarilla. Tenemos que la neovascularización de la corteza pedicular y del hueso esponjoso ocurre como parte del proceso de curación inmunomediato, lo que provoca una respuesta inflamatoria local, porque el factor de necrosis tumoral y la interleuquina 1 beta estimulan los nociceptores en el periósteo y la médula ósea. Vamos a hablar ahora de lo que tiene que ver con el dolor facetario. El estado natural de la faceta, tenemos que las articulaciones facetarias comprenden el proceso articular inferior del nivel de la vértebra superior y el proceso articular superior del nivel de la vértebra inferior. Como lo nombré al principio de la charla, los nervios de dos niveles diferentes de la columna contribuyen a la inervación normal de un solo proceso articular. La articulación facetaria es una articulación sinovial y es móvil y propensa a tensiones degenerativas, similares a otras articulaciones como la cadera, la rodilla o el hombro. La cápsula en la articulación facetaria, el hueso subcondral y la membrana sinovial están ricamente inervados con terminaciones nerviosas propioceptivas y nociceptivas. Por lo tanto, tanto la carga mecánica de cualquiera de estos tejidos inervados en la articulación facetaria podría activar las terminaciones nerviosas y desencadenar las señales en el sistema nervioso para iniciar el desarrollo y mantenimiento del dolor. Acordémonos que la articulación facetaria recibe inervación de doble nivel. Por ejemplo, los niveles sensoriales de la articulación facetaria L4, L5 se extienden desde la rama medial ascendente de la rama dorsal de L4 y la rama medial descendente de la rama dorsal de L3, es decir, tiene más de dos inervaciones. En cuanto a la artropatía facetaria, se ha estimado que el dolor en la articulación facetaria representa hasta el 30% de la lumbalgia crónica, y la nocicepción se origina en la membrana sinovial, el cartílago hialino, el hueso o la cápsula fibrosa de la articulación facetaria. Tenemos que la artropatía facetaria es causada por cambios degenerativos de la articulación facetaria que conducen a la hipertrofia de las articulaciones facetarias sinoviales, y una articulación facetaria hipertrófica con osteofitus puede causar estrechamiento de la zona subarticular y del agujero neural, que pueden provocar radiculopatía. En la resonancia magnética a menudo se observa la hipertrofia y la acumulación de líquido sinovial en la articulación facetaria y se cree que están relacionados con la carga mecánica y el trauma repetitivo. Los síntomas y signos son inespecíficos y progresivos de forma variable y más comúnmente dan lugar a un tipo mecánico de lumbalgia. Aquí vemos una imagen de un paciente masculino de 72 años que presentó lumbalgia focal. Este es un paciente con una artropatía facetaria. Lo que vemos en la imagen axial ponderada entre 2 es una acumulación de líquido en las articulaciones facetarias bilaterales L4 a S1, vistas como hiperintensas. En la imagen B, en la imagen del medio, es una imagen en secuencia STIR que muestra una hipertrofia de la articulación facetaria y una hiperintensidad leve a nivel del pedículo de L5, que probablemente esté asociado a edema de la médula. Y la ilustración muestra que la interleuquina 1 beta puede filtrarse desde la cápsula articular facetaria con hipertrofia degenerativa a la articulación facetaria, difundiéndose a la raíz nerviosa cercana, lo que estimula las terminaciones nociceptivas, causando inflamación y dolor local.
En cuanto a la infección de la articulación facetaria, tenemos que la infección de la articulación facetaria también puede ser el resultado de la diseminación hematógena después de una bacteremia. Esto es muy importante ya que estos días vimos una. Vemos que aproximadamente el 25% de las infecciones de la articulación facetaria lumbar están asociadas con formación de abscesos epidurales. La articulación Las articulaciones con infección muestran hiperintensidad de la señal en ponderación T2 y un realce que puede ser difícil de distinguir de una inflamación sola. Esto puede ir acompañado de la formación de abscesos alrededor de la articulación o abscesos epidurales que se consideran áreas de difusión restringida en difusión y de realce en anillo ante la aplicación de contraste endovenoso. Ya terminamos. Bueno, aquí vemos una infección séptica de la articulación facetaria y un absceso en una mujer de 46 años que presentaba una endocarditis bacteriana. Aquí vemos una imagen en T1 con saturación grasa que muestra con contraste que muestra una lesión que realza acompañado de un absceso muscular espinoso adyacente. Las imágenes axiales ponderadas en T2 muestran un absceso hiperintenso con un nivel fluido-fluido con difusión restringida y tenemos que la inflamación está directamente relacionada, como ustedes lo saben, con las citoquinas proinflamatorias inducidas por la infección. Entre estas, el factor de necrosis tumoral, las interleuquinas de la cápsula de la articulación facetaria, que estimulan las terminaciones nerviosas de la cápsula articular. También tenemos dentro de que todos los componentes óseos y espinales blandos contribuyen a la estabilidad, por lo que cualquier lesión degenerativa, traumática o destructiva de cualquier estructura espinal causal puede llegar a causar cierto grado de inestabilidad. Tenemos que la inestabilidad se define como la pérdida de la capacidad de la columna para mantener sus patrones normales de desplazamiento bajo carga fisiológica o una pérdida de la rigidez que conduce a movimiento anormal y aumentado. Mientras que el dolor miofacial y paraespinal, tenemos que el dolor miofacial es un problema de salud sustancial que afecta al 85% de la población y tiene una prevalencia general aproximada del 46%. El síndrome de dolor miofacial es causado por puntos gatillo miofaciales que se identifican mediante la palpación de focos discretos de áreas hipercontrastadas en un músculo como resultado de el uso excesivo del músculo, ya sea un trauma muscular o un estrés psicológico. Listo, muchachos. 43 minutos.